No confundas la sentencia con la resolución. Fue un mensaje que traté de comunicar la semana pasada en el primero de los sermones de esta serie que comenzamos, que hemos denominado sentencia versus resolución. Habíamos explicado que una sentencia es una decisión que se ha tomado y que no deja espacio al error. O sea, cuando ya hay una sentencia, es algo que tiene que cumplirse necesariamente, a no ser que el Altísimo juez de la Suprema Corte del Reino de los Cielos, Dios decida que hay que cambiarlo. Eso es una sentencia. Una resolución, decíamos que era simplemente una decisión en la que nosotros expresamos la intención de hacer algo relacionado con cualquier cosa a la que nosotros tengamos que darle solución. O sea, yo quiero que mi hijo se convierta en un hombre de bien. Yo tengo esa intención y yo hago todo lo posible, pero es Dios el que decide que se cumpla esa resolución o que esa resolución se convierta en sentencia. Ya explicamos la semana pasada cuáles eran los principios de la resolución. O sea, habíamos dicho que la sentencia es por decreto, ese es un principio. El decreto de los vigilantes y el segundo de los principios, y la resolución es por los dichos de la boca de los santos. O sea, nosotros los santos decidimos cuáles son las resoluciones, pero se convierte en sentencia cuando Dios en definitiva lo determina. Hoy queremos igualmente presentar el segundo tema, que son los agentes de la resolución. O sea, ¿quiénes intervienen en una resolución? Para ello voy a estar usando el mismo texto. Espero que ya la semana que viene, cuando concluamos con esta serie, ya usted se pueda dominar, al menos entender este versículo. El texto que se halla en el libro del profeta Daniel, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el versículo 17. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 17. En lo que encuentran sus textos bíblicos, donde quiera que usted. Hoy veíamos un culto en la mañana y me gustó mucho porque cuando mandaron a buscar en la Biblia decían, abra cualquier cosa que usted use para leer la Biblia, su teléfono, sus tabletas. Ya no podemos decir abra su Biblia porque ya todo el mundo lo tiene de distintas maneras. Me gustó mucho eso, así que abra, pero abra algo, hermano. Trate de traer la Biblia, aunque sea escrita en un papel de periódico, pero traiga siempre la Biblia a la iglesia. En lo que nos encuentran, quería dar un dato que no mencioné la semana pasada. Daniel se considera un libro apocalíptico. ¿Okay? El libro de Daniel es de la literatura apocalíptica. Esto que tenemos en el libro de Apocalipsis, que usted lee y no entiende, igualmente pasa en el libro de Daniel. Así que Daniel se considera un escritor apocalíptico. Por eso, este pasaje que le hemos tenido que dedicar 3 sermones al menos para poderlos explicar. Daniel capítulo 4, verso 17, si se quiere poner de pie para reverenciar la palabra de Dios. Así dice el libro apocalíptico del profeta Daniel, capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Oremos. Señor, permite que este sea un día donde, oh Jesús, nosotros podamos entender que tú y yo podemos formar un equipo para que nuestra resolución se convierta en sentencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede sentarse, hermana y hermano. Quiero comenzar contando una historia que aparece en uno de los mejores libros que yo haya leído jamás. Le aconsejo que busque este libro, mi hermano. Vale $17 en Amazon.
pero vale la pena comprarlo, está en español. Sopa de pollo para el alma cristiana. ¿Ok? Busque ese libro y léalo. Que es un libro que lo leí hace yo no sé cuántos años. La primera vez que me enfrenté a ese libro fue en el 98, cuando vine aquí a los Estados Unidos, y en un entrenamiento que yo estaba tomando leyeron uno de los pasajes de ese libro y yo me impacté tanto que le pedí a la maestra, una maestra de la Universidad de Cincinnati, que cuando yo venía de Cuba me atreví a hacer esas cosas, ahora no lo hago, y le dije: maestra, ¿usted me puede dar el libro ese? Y ella, pobrecita, me lo firmó y me lo dio. Después lo conseguí en español, por supuesto. Pero es un libro que le aconsejo que usted lo lea. Sopa de pollo para el alma cristiana. Es una compilación de historias que realmente tocan lo más íntimo del ser humano, específicamente de nosotros los cristianos. Y entre las historias se encuentra una escrita por un doctor, un pediatra, el doctor James C. Brown, en la que él nos relata y nos dice cómo, debido a su trabajo como pediatra, tiene la fortuna, dice él, de presenciar a diario la extraordinaria energía, la extraordinaria fe, la extraordinaria fortaleza que tienen los niños por naturaleza. Cada vez que vemos uno de estos niños que están aquí, usted tiene que pensar que esos niños tienen fe. Quizás usted no se atreva a orar por algo y pedirlo, pero a esos niños usted les pide que oren. Ellos oran y lo hacen con fe. Y dice el doctor Brown que él cada día en su difícil trabajo ve como estos niños, que físicamente son más frágiles que nosotros los adultos, realmente muestran esa fortaleza, esa energía y esa fe. En la historia, el doctor Brown nos relata la historia, el cuento, el ejemplo de uno de esos niños. Simplemente nos da el nombre, Bobby. Un niño que dice que tenía 5 años de edad y a los 5 años le habían diagnosticado leucemia. Dice que cuando tenía apenas los 4 años de edad ya le habían diagnosticado la leucemia. Durante un año lo estuvieron tratando y pudieron controlar la leucemia y finalmente fue declarado libre de cáncer. Pero un año después había regresado este niño al hospital a someterse a una serie de pruebas de diagnósticos que formaban parte del plan de seguimiento que el doctor estaba dando con el pequeño Bobby. Nos relata Brown que este era un pequeño niño de una mirada intensa, de una sonrisa tímida, pero que a lo largo de todo un año había adquirido una sabiduría profunda en su corta edad, a los 4 años, de estar luchando contra el cáncer. Ya cuando regresaba a esta prueba, dice que el cabello se le había caído por la crueldad de la quimioterapia que efectúa en los seres humanos, y dice que cada vez que recibía una de ellas terminaba mareado, nauseabundo y sin ganas de comer, pero aún así tenía estas energías, esta fuerza, esta fe. Regresaba al cabo de un año y ya habían hecho numerosos procedimientos y tratamientos dolorosos en ese día, y ahora le tocaba la corona, que era simplemente hacerle una punción lumbar. Estaba siendo sometido en este momento a un procedimiento por el que ya él había pasado a lo largo de este año. Así que Bobby sabía exactamente lo que le iba a ocurrir. El doctor se sentó con el niño y le explicó: Bobby, lo que vamos a hacer es importante que tú no te muevas. Si te mueves en este procedimiento, puedes quedar paralítico para toda tu vida. Y Bobby le aseguró que no se movería y le prometió al doctor que no habría necesidad de que las enfermeras y los tecnólogos que estaban allí le amarraran a su camilla para someterlo. Mientras estaba dando su respuesta, dice el doctor Brown, de pronto Bobby me hizo una pregunta: doctor, ¿está bien que mientras me estén haciendo estoy tratando de no emocionarme, ¿está bien que mientras me estén haciendo la prueba yo recite el Salmo 23? Por supuesto, dijo el doctor,
y comenzaron a hacerle el procedimiento. Mientras lo hacían, Bobby recitaba el Salmo 23 y dice que a diferencia de mí ahora, no derramó ni una sola lágrima y se mantuvo todo el tiempo sin moverse, y todo terminó sin contratiempos. Solo que al final de la prueba, Bobby le vuelve a hacer otra pregunta al doctor. Le dice Bobby: doctor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro, Bobby. ¿Se sabe usted, doctor, el Salmo 23? Por supuesto, Bobby, yo lo he escuchado. No, doctor, lo que le pregunto es, ¿puede usted repetir igual que yo de memoria el Salmo 23? Vaya, Bobby, no estoy muy seguro que puedo hacerlo. Y cuenta el doctor que al percatarse que no tendría escapatoria, le dijo: voy a recitarlo en frente de todos. Entonces Bobby le dijo: pues recítelo. Dice el doctor Brown que comenzó a pronunciar el Salmo, pero en cada versículo se equivocaba, y nos cuenta que fue una interpretación muy pobre comparada con la que hizo Bobby. Y dice al final: y eso que yo no tenía una enorme aguja clavada en mi espalda. Al terminar el doctor Brown de recitar su Salmo 23, dice que el encantador Bobby se miró hacia todo el personal y les dijo: ¿saben? Ustedes deberían aprender de memoria el Salmo 23. Porque cuando uno recita el Salmo 23 en voz alta, Dios te escucha y reconforta tu corazón cada vez que no puedes ser fuerte por ti mismo. Les hago la pregunta: ¿se saben ustedes de memoria el Salmo 23? ¿Ven? ¿Qué resolución la de Bobby, hermanos? La pregunta que debemos hacernos en este momento es la siguiente: ¿cómo puede un niño en una corta edad, a los 5 años, tomar una resolución tan firme de mantenerse fuerte, inmóvil ante una punción lumbar? Nosotros los adultos, con la edad que tenemos, no somos capaces siquiera de cumplir pequeñas resoluciones que nos proponemos, pero este niño en su corta edad tomó la resolución: no me voy a mover, y lo logró a lo largo de todo el procedimiento. ¿Cómo puede un niño hacer eso? ¿Cómo puede cualquier persona lograr cumplir con una resolución? La respuesta nos las da el profeta Daniel en este proverbio que aparece en su apocalíptico libro, al revelarnos quiénes son los agentes que intervienen en una resolución, al revelarnos, como vimos la semana pasada, los principios de una resolución, al revelarnos, como vamos a ver la semana que viene, cuáles son las leyes que rigen una resolución. Algo que se convierte en sentencia después que el Altísimo lo declara. Ya vimos la semana pasada lo que son los principios de la resolución. Hoy quiero que nos concentremos en los agentes de la resolución. Después de decirnos el profeta Daniel que una resolución, o sea, esa intención que tenemos nosotros de hacer algo, pero que Dios lo declara en sentencia, una resolución se convierte en sentencia después que los santos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pronunciamos un dicho, o sea, después que hablamos en el idioma de los vigilantes, y entonces los vigilantes pueden entender lo que nosotros estamos pidiendo, convierten ese dicho en decreto, se lo presentan al Dios Altísimo, y Dios declara: esto va a ser realidad en tu vida. Eso es una sentencia. Después que Daniel nos explica eso, pasa a hablarnos acerca del porqué de este procedimiento. Y en su explicación del por qué esto tiene que ocurrir así, Daniel nos comunica, nos revela, nos relata, nos deja ver quiénes son los agentes que intervienen en una resolución.
Primero quiero recordarles cuál es el porqué. ¿Por qué tenemos que hablar el idioma de los vigilantes? Hablar en dichos para que los vigilantes presenten un decreto y Dios lo declare sentencia. ¿Por qué esto ocurre así? Daniel nos dice en el verso 17 de la segunda mitad, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Algo que no conoce ninguno de los bandoleros que asaltaron el Capitolio, ninguno de los que estaban allí. No me importa si son miembros de la iglesia, no me importa si han ido a liderar a misiones al mundo, no me importa lo que hayan hecho. Si usted asaltó el Capitolio ayer, usted no conoce que Dios gobierna en el reino de los hombres. Si usted está tratando como Abraham de ayudar a Dios para que le dé un hijo, usted no conoce que Dios gobierna en el reino de los hombres. Si usted está orando por su familia y usted no hace más que orar y quiere hacer otro tipo de cosas, usted no conoce que Dios gobierna en el reino de los hombres. Yo conozco que Dios gobierna en el reino de los hombres. A mí no me preocupa el número de personas que puedan haber aquí. No me preocupa lo que digan las personas de mí. Yo sé que Dios tiene control de todo. Y si hoy se ve esta iglesia bonita, no es porque yo luché para que se llenara, nada. Es porque yo confío que Dios hace la obra. Dios tiene el control. Esta es una enseñanza que yo no quiero pasar por alto. Porque si bien nos pasamos la vida en la iglesia hablando del reino de los cielos, muy pocas veces hablamos en la iglesia del reino de los hombres. Es importante que entendamos qué cosa es el reino de los hombres. El reino de los hombres es ese sistema de gobiernos que nos inventamos después del pecado. Recuerden que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dijo: creceos, multiplicaos, soyugad la tierra, hagan lo que les dé la gana, no toquen ese árbol. Eso era. A partir que ellos quisieron cambiar el sistema de gobierno, el reino de los cielos aquí en la tierra, entonces establecieron el reino de los hombres. Viene la serpiente, ok, ¿por qué no la voy a tocar? Ah, Dios lo que no quiere es que tú te conviertas igual que ese. Y empezaron a creer en todo eso. Eso mismo fue lo que pasó el martes. Personas que no quieren ver la realidad y simplemente quieren tomar la obra de Dios en sus manos y realizarla. ¿Saben qué? Cada vez que usted quiera tomar la obra de Dios en sus manos, les va a salir mal. Le salió mal a Abraham. Ahí está el pueblo árabe. Y desde que el mundo es mundo, árabes y judíos han estado en guerra. ¿Okay? Ismael, ese que nació, es el que le da descendencia a los árabes. ¿Ok? El hijo de Agar. Por lo tanto, cuando usted quiera tomar la obra de Dios en sus manos, va a salir mal. Tenemos que entender que en estos momentos existe el reino de los hombres. Nosotros, si bien no somos ciudadanos de aquí de la tierra, somos ciudadanos del cielo, estamos viviendo en el reino de los hombres. Y cada segundo el diablo va a querer engañarte para que tú lleves adelante la obra del reino de los hombres. Nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir en una teocracia. ¿Ok? La democracia no funciona. Se demostró, hermanos. La democracia no funciona, mi hermano. El comunismo no funciona. El socialismo no funciona. La monarquía no funciona. Ningún sistema que nos inventemos funciona, porque el ser humano fue creado para vivir en teocracia. Es el sistema donde Dios es el rey y tú y yo, súbditos, esclavos del rey. Hasta que nosotros no entendamos que somos esclavos del rey, entonces vamos a querer inventarnos sistemas de gobiernos que no van a funcionar. Existieron muchos reinos en la antigüedad, partiendo desde Babel, pasando por todos los reinos y llegando hasta donde Daniel está profetizando ahora, el reino de Babilonia. Y en esta profecía Dios le revela a Daniel y le habla para que le hable al rey Nabucodonosor. Le dice: si tú no te sometes, no vas a poder mantener tu poder. Si tenemos algún poco de poder aquí en la tierra, es porque Dios nos los permite.
Usted quiere tener poder sobre su familia, sobre sus hijos, sométase a Dios. Usted quiere tener poder sobre su trabajo cuando lo nombren en algún cargo en su compañía, sométase a Dios. Porque usted no logra más en las tareas que se propone, porque no se somete a Dios. Usted tiene que declararse: yo soy un esclavo de Dios. Hasta que no nos declaremos esclavos de Dios, no vamos a poder hacer nada. Dios le revela al rey que el reino de los hombres es este lugar donde nosotros vivimos, que es totalmente opuesto al reino de Dios. El reino de Dios permanece para siempre, contrario al reino de los hombres, que va a pasar. Esta tierra pasará, dice el Apocalipsis. Todo lo que vemos va a acabar un día. Si usted no lo cree, el año 2020 fue un año que nos enseñó que todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerda el 1 de enero del año 2020? Cómo usted estaba celebrando tranquilo en su casa y de pronto aparece un minúsculo virus que nos cambió para siempre. Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y Daniel le revela al rey que, contrario al reino de Dios que permanece para siempre, todo puede acabar. Y se lo ejemplifica después cuando usted está leyendo con las 4 bestias de las que habla Daniel. Por eso digo que es apocalíptico. Tiene que, hay que explicarlo mucho para entenderlo. No me voy a meter en eso. Pero Daniel habla de las 4 bestias que son lanzadas a la destrucción. Y a pesar de todo el poderío que pueda alcanzar un rey como el rey de Babilonia en este momento, sigue siendo un rey terrenal, sigue reinando en el reino de los hombres. Cualquier rey que sea por fuerte, el rey de Estados Unidos, Donald Trump, el rey de cualquiera de nuestros países, tiene que saber algo: que este reino hay que someterlo al reino de Dios, porque a la larga el Altísimo es quien gobierna aquí en el reino de los hombres. Es Dios, hermanos, el que gobierna. No te creas que porque tú eres dueño de una compañía, porque tú tienes un buen puesto en una compañía poderosa, no te creas que porque tú tienes dinero, porque has logrado cosas, tú no gobiernas. Lo que le pasó al presidente de los Estados Unidos es que él no entiende que él no es el que gobierna. Quien gobierna es Dios quien decide lo que ha de pasar en nuestras vidas, es Dios quien tiene el control de nuestras vidas, de la tuya, de la mía, es Dios quien tiene el control de la pandemia, es Dios quien puede parar todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar a partir de este día. Y entre todas las cosas que Dios tiene el control en el reino de los hombres, tienes que saber esto en esta mañana: Dios también gobierna tus resoluciones. Si fuiste de los que el 31 de diciembre hiciste resoluciones y te planteaste todo lo que ibas a hacer a este año y este año, debes saber esto: es Dios quien decide lo que va a pasar con tu vida. Es Dios quien decide, aun cuando nosotros tomemos las resoluciones, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Por qué? Porque una resolución no depende de mí solamente. En una resolución intervienen 2 agentes que el profeta Daniel nos revela en este pasaje. Vamos a ver cuáles son estos agentes. Quiero que se percaten que cuando leemos el pasaje, el profeta nos dice: para que sepan quiénes, los vivientes y el Altísimo. Para que sepan los vivientes y el Altísimo. ¿Quiénes son los agentes de la resolución? ¿Quiénes hacen equipo para que la intención que yo tenga de hacer algo bueno se haga una realidad, se convierta en una sentencia que pueda hacerse para siempre? Yo, como ser viviente, pero además Dios, el Altísimo, es el que permite que eso pueda ocurrir. Para que tengamos una mejor comprensión de qué estamos hablando, vamos a tratar de analizar estos 2 agentes. El primero, los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los vivientes en este pasaje, recuerden que le dije la semana pasada que el libro de Daniel se escribió en caldeo, usando el idioma caldeo, o sea, no el hebreo.
Por lo tanto, es un poco más complicado a la hora de entenderlo también. La palabra viviente se traduce de un vocablo caldeo babilónico que después se adaptó al hebreo, hay, que significa literalmente todo aquello que posee vida física. Y quiero que hoy se abstraiga un poco, porque nosotros pensamos que vivir es estar aquí en la tierra. Cada vez que alguien muere, deja de tener vida física, pero no ha muerto espiritualmente. ¿Ok? A veces lloramos ante la pérdida de un ser querido porque pensamos que ya eso se desapareció. No. En la Biblia se habla del concepto de tener vida física y vida espiritual. La vida física, el hay, era la palabra usada para referirse a una de las dos condiciones que se puede tener en el reino de los hombres. Usted en el reino de los hombres puede estar físicamente vivo, hay, o físicamente muerto. O sea, ya usted no está mostrando vida física, lo cual no significa que usted murió. ¿Cómo se adquirió la vida física? Dios formó un muñeco de barro. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sopló aliento de qué? Aliento de vida. O sea, ¿cuándo el muñeco adquiere vida? Cuando Dios sopla. Por lo tanto, todo lo que esté en estos bancos están muertos, no tienen vida. ¿Ok? Si Dios viene ahora y sopla en esos bancos, esos bancos viven. ¿Qué dice la Biblia? El valle de los huesos muertos, de los huesos secos, ¿verdad? Eran simplemente huesos muertos físicamente, pero había vida espiritual en ellos. Si sopla los cuatro vientos, estos huesos vivirán. O sea, nosotros tenemos vida física que es distinta de la vida espiritual. Por lo tanto, nos lleva al punto donde podemos declarar que el primero de los agentes que participa de una resolución es precisamente todos aquellos seres creados por Dios, aquellas criaturas sobre las que el Creador infunde aliento. ¿Sabes qué pasa con el aliento que infunde Dios? Cuando Dios te infunde aliento, tú adquieres voluntad. Tú adquieres esa capacidad de decidir, voy a hacer esto o no voy a hacer aquello. La voluntad es eso que yo digo, no voy a fumar más. ¿Ah? Las personas dicen, no, yo lo he dejado 5 veces y tengo que volver atrás. No tienes voluntad. Punto, no tienes voluntad. La voluntad se adquiere si tú dejas que Dios sople sobre ti. Y cuando Dios sopla sobre ti aliento de vida, pone voluntad. Y entonces tú dices, esto no lo voy a comer. Pastor, me levanté el domingo en la mañana. Ay, pero qué rica estaba la cama, no podía venir a la iglesia. No tienes voluntad. Punto. Si tú te levantas en la mañana y dices, Señor, sopla sobre mí, yo quiero estar en la iglesia hoy. Tú te levantas y vienes. Y tiene que ser así, mis hermanos, ya que una resolución solo puede ser tomada cuando nos ponemos en manos de Dios. Cuando ponemos nuestra voluntad en manos de Dios, cuando ponemos nuestros deseos en las manos de Dios, cuando ponemos lo que nos hemos propuesto en las manos de Dios, con la intención de alcanzarlo. No quiero dejar de mencionar la segunda de las condiciones. Ya le hablé que la primera es la vida física. La segunda es la falta de vida física. Lo cual no significa que no poseemos vida espiritual. Porque el ser humano simplemente es espíritu que habita en un cuerpo y que posee un alma, un nefes, que es la palabra contraria, un nefes, vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de que somos salvos, ¿qué es lo que estamos salvando nosotros? Nuestra alma. ¿Qué cosa es el alma? El alma es tu vida espiritual, la vida con la que tú vas a vivir eternamente. Y perdón,
la vida con la que has vivido eternamente. Porque tu alma es eterna. Ha estado siempre ahí, solamente que adquirió vida física en tu cuerpo. Va a morir un día físicamente, pero va a continuar viviendo espiritualmente. Esto es muy difícil de comprender, mi hermano, pero quise tomarme un tiempo, porque a veces no entendemos la muerte. El 2020 ha sido un año de mucha muerte, y a veces no entendemos que lo que ha pasado con todas las personas que fallecieron en el COVID es simplemente que dejaron de tener vida física, pero su vida espiritual, su nefez, su alma, que estaba eternamente ahí, que estuvo un tiempo aquí en la tierra viviendo en un cuerpo, ha partido simplemente a continuar su jornada eterna espiritual. Las personas, cuando vamos a la eternidad, tenemos dos lugares: o el reino de Dios o el infierno. Los que vayamos al reino de Dios ya no tenemos que preocuparnos por las resoluciones, porque allí dice que todo es alegría. Que allá, haga lo que usted haga, allí todo va bien. Las personas que vayan al infierno tampoco se pueden preocupar por las resoluciones, porque cuando lleguen al infierno ya se habrá tomado una sentencia que no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, ya no podrán hacer nada, porque uno de los agentes, el viviente, los seres vivientes, no hizo las cosas que debían hacer aquí en la tierra. ¿Cuál es el segundo de los agentes? Dice el Altísimo. Usa un concepto muy interesante en hebreo y de nuevo tomado prestado de la lengua cananea y de la lengua caldea, la cual se convirtió en hebreo en la palabra usada para designar a Dios. O sea, así como nosotros decimos en español Dios, en hebreo la palabra sencilla para Dios era Él. Ilía viene del caldeo. En Israel, este nombre adquirió un carácter muy particular, que llegó a convertirse en el nombre propio de Dios, en el único, en el incomparable, como decían los israelitas. Siempre se usaba Él, traducido de Ilía, se usaba Él como un sustantivo acompañado de un adjetivo que de alguna manera profundizaba algunas de las características de las virtudes de Dios mismo. Por ejemplo, El Shaddai. ¿Ok? Si usted ve la palabra Él es Dios Shaddai. Shaddai en hebreo significa todopoderoso. Por lo tanto, cuando usted dice El Shaddai, lo que usted está diciendo, Dios todopoderoso. El término que aparece aquí, Ilía o Elión, que sería una buena traducción al español, en este caso es la combinación de El, Dios, con Elión, lo cual Elión significa lo más alto que pueda existir. Por lo tanto, cuando llamamos a Dios el Elión, lo que estamos diciendo, Dios es el superior a todo lo que pueda existir. Quiero citar un simple ejemplo, porque este es un tema difícil de comprender, de otro pasaje para que tengamos una mejor comprensión. Génesis capítulo 4, los versículos 18 y 19, cuando Melquisedec sale a bendecir a Abraham. Dice Génesis capítulo 14, verso 18 y 19. No lo busque, yo después puedo poner los textos bíblicos en las redes para que usted los tenga. Dice verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Ahí dice sacerdote de El Elión, sacó pan y vino. ¿Le recuerda eso a todos nosotros hoy en día? Pan y vino, ¿verdad? Y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, de El Elión, creador de los cielos y de la tierra. No quiero demorarme mucho más en esto,
porque quiero entrar ya directamente en cómo funciona el segundo agente en las resoluciones. Pero lo que se está refiriendo ahí cuando dice el Dios Altísimo es simplemente Dios. Lo que quería demostrar con esta explicación es que cuando hablamos del Altísimo nos referimos a Dios. El segundo agente mencionado en este proverbio del capítulo 14, verso 17 de Daniel, el Elión, el Altísimo, simplemente lo que nos está diciendo que en la resolución hacemos equipo nosotros los vivientes con Dios, el que está por encima de todo. ¿Por qué digo esto? Recuerden que Daniel está delante de Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los lugares más paganos que existía en aquella época, un lugar que creían en cuantos dioses se pudieran inventar. Nosotros ya hablábamos con el hermano Carlos Alemán y le explicaba cómo Pablo, cuando llega a la Europa, se encuentra en una situación idéntica. Allí en Atenas, ellos creían en todos los dioses que pudieran existir. Y Pablo, cuando entra a la Europa, pues la Europa es el santuario donde estaban todos los dioses que creían en Atenas, empieza a caminar y ve que había el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de los bancos, el Dios de las luces, el Dios del agua, el Dios del mar, todos los dioses, por si acaso todos tenían un Dios. Y por si acaso, dice que allí había un altar que decía al Dios no conocido. Por si acaso se nos olvidó uno, al Dios no conocido. Y dice de Pablo, en todo he visto que ustedes son verdaderamente religiosos, porque hasta un altar al Dios no conocido que ustedes tienen aquí. Pues para que sepan, al que ustedes no conocen, ese es al que yo predico, que es Cristo. Amén. Qué manera de Pablo de presentarse. El Dios no conocido por los que atacaron el Capitolio esta semana es el Altísimo. El Dios que no conoce esta sociedad que se sumerge en las drogas, en la bebida, en la perdición, es el Dios Altísimo. Y tenemos que aprender a comunicar al Elión, al Dios Altísimo. Y Daniel declara aquí a Nabucodonosor que a menos que él cree en el Dios Altísimo, el Dios que está por encima de todos esos dioses que estaban en el Europa babilónico, al menos que ustedes creen y se sometan a este Dios, el reino, por muy poderoso que ha sido, va a pasar. Hermanas y hermanos, a veces tomamos resoluciones que nunca llegan a cumplirse. A veces nos proponemos cosas en la vida que están simplemente perdidas en el olvido. Piense en cuántas cosas usted se propuso. Voy a terminar el high school, voy a hacer una carrera, voy a matricular el curso de enfermera de eso. ¿Cuántas cosas usted se propone y están ahí y no las hace? ¿Por qué usted cree que esto ocurre? En parte debido a que a veces no lo planteamos en forma de dicho. Recuerden lo que expliqué la semana pasada, en el idioma en que los vigilantes entiendan, porque no estuvieron la semana pasada, que son bastantes hoy los que no vinieron la semana pasada. Espero que hayan escuchado el sermón en la internet. Si no, escuchen. Los vigilantes les explicamos que era cada uno de nosotros tiene un grupo de ángeles dedicado a sortear, a escoger nuestras oraciones y a decir, esta es la que le conviene, y se la presenta a Dios. A veces simplemente, y esos vigilantes hablan en el idioma que se denomina dichos. O sea, cuando usted ore, usted no simplemente puede orar en español, o en inglés, o en chino, en el idioma que usted quiera. Usted tiene que orar en dichos. Es decir, el salmista, no se aparten de mi boca tus dichos. O sea, el idioma en el que tú me puedas entender. A veces pedimos cosas a Dios y no nos planteamos en forma de dicho. Esto impide entonces que los vigilantes nos entiendan. Por lo tanto, no van a emitir un decreto. Por lo tanto, Dios no va a tomar una sentencia con relación a lo que nos ocurre. Cuando no tengas respuestas a tu oración, piensa que eso puede ser la causa. Señor, a partir de hoy voy a orar en forma de dicho. Enséñame a hablar en dicho para que tú me puedas entender. Pero junto con esa causa, también puede ser que no estamos tomando en cuenta a los agentes de la resolución.
Entender que cuando me propongo algo no se trata de la toma de una decisión unilateral. No se trata de una decisión, de una acción en la que yo decido qué es lo que yo quiero para mí. Repito el ejemplo de Abraham. Abraham, yo creo que es mejor que tú te llegues a mi criado porque me parece que Dios se equivocó. No vamos a tener un hijo. Eso es tomar una decisión unilateral y siempre va a traer un problema a nuestras vidas. En una resolución que se toma aquí en el reino de los hombres, el cual es gobernado por el Altísimo, tenemos que entender esto. Intervienen dos agentes, nosotros, y esto quieras tú o no. Dios va a intervenir en tu resolución, nosotros y el Altísimo. El Altísimo es Dios creador superior a todas las cosas y nosotros, los vivientes, simplemente esclavos de Dios. No olvides esto. Para que se tome la resolución necesitas estar vivo, espiritualmente hablando, no físicamente hablando. Si tú quieres que tus resoluciones a partir de hoy, que tus decisiones empiecen a surtir efecto, el primer paso es este: Señor, yo quiero hoy estar vivo espiritualmente. Yo quiero sentir que yo estoy vivo espiritualmente. Esto fue lo que hizo posible que Bobby, ese pequeño niño, pudiera haber hecho realidad su resolución de mantenerse inmóvil, durante todo el procedimiento tan complicado como es una punción lumbar. El haber dejado que el Altísimo interviniera en su resolución, lo cual sabemos porque simplemente se dispuso a recitar el Salmo 23. Yo no me aprendí el Salmo 23 hasta un día que me sentía avergonzado totalmente. Se había muerto, había dejado de tener vida física la mamá de Rita Oliva, una de las grandes mujeres cristianas de Cuba. Margarita, tú no la conociste, yo sí, era más grande aún que Rita Oliva. Fue de las señoras que cuando llegó el comunismo a Cuba se negó a ser comunista y a dedicarse al cristianismo. Gracias a personas como Margarita, que se reconocen muy poco, infelizmente, en nuestro país, hoy la iglesia en Cuba es una iglesia poderosa. Y el día que murió Margarita, cuando estábamos en el velorio, el pastor Humberto Fuentes, yerno de Margarita, se para delante de la caja y dice: quiero que hagamos algo que Margarita le gustaba mucho hacer, y era que repitamos el Salmo 23 de memoria. Aquí estaba lleno de todos los líderes cristianos en Cuba, los más importantes líderes cristianos en Cuba, y vergonzosamente yo era uno de los pocos que no pude repetir el Salmo 23 de memoria. Y ese día yo le prometí a Margarita que yo me aprendería el Salmo 23 de memoria, porque era una vergüenza para mí no haber hecho eso. Bobby usó este salmo porque él dice, de alguna manera, a sus padres, alguien le enseñó que cuando lo repite te da fuerza, te quita todo el dolor que tú puedas estar experimentando. Lo interesante de la historia es que al final de la misma, Bobby, termina la historia del doctor diciendo: Bobby le dijo al doctor: doctor, no he sentido ningún dolor. Y comenta el doctor Brown: yo sé que sí lo sintió, porque una punción lumbar duele, y duele mucho. Vieron que me puse un poco emocional cuando contaba esa historia, porque cuando yo tenía 9 años de edad, fui sometido a una punción lumbar también. Querían descartar que yo no había adquirido la fiebre del caballo, se considera eso en inglés, pero el término correcto médico para eso, bueno, fiebre del caballo. Es una enfermedad neurológica, creo que es que te acaba con el cuerpo. Y yo tenía una fiebre muy alta y todo el mundo estaba asustado y me llevaron al médico, y la doctora pediatra, directora del pediátrico de La Habana, doctora Frías, recuerdo que ella le dijo a mi mamá: hay que hacerle una punción lumbar para descartar. Recuerdo la cara de espanto, el terror, el miedo que se
colmó aquella habitación en mis familiares cuando ellos descubrieron que yo tenía que ser sometido a ese procedimiento. Recuerdo a la doctora Fría, yo tenía 9 años. ¿Quién tiene 9 años aquí? ¿Algún niño de 9 años aquí? ¿Y algún tuyo? Mati tiene 9 años. Yo era así como Mati. Y yo recuerdo a esa edad a la doctora Fría explicándome: Rubencito, no te puedes mover. Me enseñó una aguja grandísima así que habrían de enterrar en mi columna vertebral para sacarme el líquido de la columna. Recuerdo esa imagen y recuerdo las caras de espanto de toda mi familia. Y me dijeron las mismas palabras: no te puedes mover porque vas a quedar paralítico para toda tu vida. Yo no recité en ese momento el Salmo 23, pero sí oré y me encomendé a Dios y le pedí a Dios que me ayudara a superar aquella prueba. Lo recuerdo ahora, todo lo recuerdo. Y me solidarizo con Bobby porque yo tampoco sentí dolor. Yo sé que Dios tomó control. Yo recuerdo que la doctora Fría agarró su uña y con la uña me empezó a pinchar en la espalda. Con la uña primero. Me dice: ¿te duele? Y yo le decía: no. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. ¿Te duele? Y acabamos. No recuerdo en el momento en que ella introdujo la aguja. No recuerdo qué pasó. Yo sé que Dios tomó el control. Dios hizo equipo conmigo para que la resolución de no moverme y de poder estar hoy aquí hablando se hiciera una realidad. El resultado, ya ustedes lo ven. Hoy estoy aquí, camino, corro, trabajo duro y nunca me afecté, simplemente porque Dios se involucró y juntos, como ser viviente y Dios como el Altísimo, hicimos equipo para convertir la resolución de no moverme, en una sentencia. Este niño va a salir bien de este lugar. El llamado mío es muy sencillo. ¿Cuántos quieren en esta mañana, en primer lugar, decirle al Señor: yo quiero, Dios, sentir que tengo mi vida espiritual a ti? ¿Cuántos quieren en este momento sentir su vida espiritual? Olvidarse de lo físico, olvidarse de que quizás te duele la cabeza, quizás tienes algún problema en el cuerpo, algún problema neurológico, etc. ¿Cuántos quieren sentir que la vida espiritual de cada uno de nosotros está viva, preparada para la eternidad? ¿Cuántos quieren que cada petición que usted haga, cuántos quieren que cada oración que usted eleve a Dios, ¿cuántos quieren que cada resolución que usted se proponga sea una resolución, una oración en la que intervenga Dios? Hagan equipo y juntos con el Altísimo se conviertan en una sentencia para triunfar en las vidas. ¿Cuántos quieren eso en esta mañana? Si usted lo quiere, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a estar orando. Y el reto mío en esta mañana es que a partir de hoy, usted como Bobby le diga al Señor: yo me voy a aprender el Salmo 23 para en los momentos de dolor, en los momentos en que me falte la fuerza, tú estés conmigo. Señor Jesús, gracias, oh Dios, porque aquí está tu pueblo, oh Jesús, que ha recibido tu palabra que nunca regresa vacía, oh Dios. Yo te pido que cada texto bíblico, cada revelación, cada palabra de tu Espíritu, oh Dios, ahora mismo se convierta en rema en la vida de cada uno de nosotros, oh Jesús. Y que a partir de este momento, Dios, en primer lugar, sintamos el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, sopla ahora sobre cada uno de nosotros. Permite que podamos visualizar, sentir, comprender, entender la vida espiritual que tú nos has dado, oh Dios. Señor, cada petición que tenemos delante de ti, cada resolución que nos hemos propuesto, ayúdanos, oh Dios, a presentarlas en forma de dicho delante de ti, para que tus vigilantes hagan el decreto, lo presenten ante ti, y que tú y yo, el equipo vencedor de las resoluciones, el Dios Altísimo, y nosotros, los santos vivientes, podamos, Señor, triunfar en todo lo que tú desees y sea tu voluntad.
en tu nombre, Jesús. Amén.